vamos a pasar ya directo al capítulo 18 del libro de Hechos. Entonces dice así, versículo 1. Después de estas cosas, ¿de qué cosas? Pues de todo lo que pasó en Atenas, ¿no? Porque dio todo un mensaje, una prédica a esta audiencia gentil con muchos elementos muy importantes que vemos precisamente que son los que se usan para predicarle a los no judíos, por lo menos aquí en el libro de Hechos, que presentan a Dios como un juez, como el juez justo, ¿no? Y a Jesucristo también como juez, o sea, estamos hablando del evangelio jurídico, ¿sí? Que Dios es juez, que el hombre es culpable, que Dios va a aplicar su justicia y que Jesucristo, bueno, pues al mismo tiempo es el juez, pero también es nuestro abogado, ¿no? Y bueno, pues muchos de los que estuvieron ahí, termina el capítulo 17 precisamente cuando escucharon lo de la resurrección, el versículo 32, pues se burlaron, ¿no? Y ya te oiremos acerca de esto otra vez, ¿no? Como que ya estaban, a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que ellos estaban como la defensiva, ¿no? Porque el hecho de que nos hablen las verdades no nos gusta, o sea, nuestra naturaleza humana no acepta las verdades, nos molesta sobre todo cuando son verdades que nos afectan, vamos. Y el ego de estos hombres era tanto que ya por dentro estaban como ya, en lugar de razonar y pensar lo que estaba diciendo Pablo, pues ya estaban más bien a la defensiva. Entonces, en el momento que escuchan lo de la resurrección, pues lo agarran ya como para burlarse, ¿no? Y ahí sí, pues romper comunicación, ¿no? Romper relación ahí, de que no, ya te escucharemos después, ¿no? O sea, ya le dieron el avión. Sin embargo, se logró el propósito porque en el 34 algunos creyeron. Y esa es la misión precisamente que todos tenemos cuando predicamos la palabra, es detectar discípulos. Porque siempre va a haber gente, aunque sea uno, pero con ese uno que tenga oídos y que escuche y que veamos que responde, entonces ya valió la pena, ¿no? Y en este caso, bueno, dice que algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, se logró la misión, el cometido de detectar discípulos, ¿no? Y a estos obviamente se les sabe haber dado seguimiento. Entonces entramos al capítulo 18 y ahora sí, después de estas cosas, precisamente lo que acabo de mencionar, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Entonces estamos viendo cómo es que por decreto del César, del emperador, corrió a todos los judíos de Roma, ¿no? Y ahí se encontró con él, Pablo, ¿no? Y dice en el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y bueno, aquí estamos viendo bien el ministerio especializado. ¿Qué quiere decir? Que eso es cuando dos cristianos, dos hermanos, se juntan, ambos tienen el mismo oficio, ¿no? Y están trabajando en lo mismo. Entonces, ese es el ministerio especializado, ¿no? Vemos cómo ellos estaban trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí estamos viendo nuevamente cómo es que Pablo le estaba hablando ya a las dos audiencias, a los dos tipos de personas, a los judíos y a los griegos. Y en el versículo 5 vemos algo importante que dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí estamos viendo la actividad de Pablo constante de estar predicando un solo tema a los judíos. Acuérdense, aquí estamos viendo porque estaba en la sinagoga y predicando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos a lo largo, vamos a repasar, por ejemplo, en otras ocasiones en las cuales Pablo predicaba lo mismo en las sinagogas, acuérdense. Esto lo vemos en Hechos 9:22. Acompáñenme rápidamente ahí a Hechos 9:22. Recién Pablo se convirtió
¿Y qué es lo primero que vemos que él hizo? Dice el versículo 22, Hechos 9, 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y obviamente yo creo que debe haber sido una doble confusión, porque por un lado, Pablo en aquel entonces, semanas antes, 2 días antes tal vez, andaba persiguiendo a los cristianos. Y todo el mundo lo sabía, o sea, él destacaba por eso, ¿no? Y además de que, bueno, él destacaba porque era políglota, era muy culto, era intelectual, era alguien destacado, ¿no? En su conocimiento de la ley, de las profecías, de todo esto, ¿no? Y además su celo por las cosas de Dios. Y él precisamente era el que encabezaba la persecución a los cristianos. Entonces, pues la mayoría de los judíos lo conocían. Y de repente, un cambio total y radical en su vida, de que ya no nada más no los persigue, sino que ahora hablaba de que Jesús era el Cristo. Y precisamente hablando de que Él es el cumplimiento de las profecías, que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es, o sea, todo lo que implica que Jesús es el Cristo, que Él es el profeta, el sacerdote, el rey, etcétera, etcétera. Eso ha de haber sido muy choqueante para los judíos, el escuchar esas palabras de parte de Pablo, ¿no? Por eso es que estaban doblemente admirados, ¿no? Sorprendidos. Eso es en el versículo 22 del capítulo 9. Luego, otra vez lo vemos en el capítulo 17, vamos para atrás, y en el versículo 3 vemos lo mismo. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí vemos nuevamente que estaba predicando en la sinagoga. Jesús es el Cristo, demostrando a través de las escrituras. Y aquí vemos en el 18 cómo es que él está ya completamente entregado por entero, como dice el versículo 5, Hechos 18, 5, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dice el versículo 6, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Bueno, él ya se había ido a los gentiles, ya tiene tiempo de que ya le estaba predicando a los gentiles, pero aquí estamos viendo que a todas las ciudades a las que llegaba, obviamente en todas había oposición de parte de los judíos, precisamente, excepto en Berea, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos 17 viene, ¿no? Que los de Berea eran nobles, ¿por qué? Porque escudriñaban la palabra, porque la palabra moraba en ellos. Entonces, como consecuencia, eran más nobles, ¿no? Pero a todas las ciudades en las que llegó Pablo, tenía el problema con los judíos. Los principales enemigos de Pablo, los principales enemigos de Jesús, los principales enemigos del Evangelio hasta el día de hoy. Es increíble, el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo que Dios escogió, descendientes de Abraham, descendientes de la promesa de quién era el pacto y todas las cosas que Dios había prometido, ese mismo pueblo ahora está en contra del Evangelio, es uno de los enemigos mundiales, número 1 del Evangelio. Lo que es los judíos, lo que es la nueva era. No es de sorprendernos porque aquí lo estamos viendo constantemente en el libro de Hechos, que los judíos son los que encabezaban la persecución, las ejecuciones, el odio acérrimo que tenían contra la predicación de Pablo y contra el mismo Pablo, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Y dice el versículo 7, y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Cuando dice muchos de los corintios son gentiles. Entonces muchos creyeron y eran bautizados. El versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Fíjense, el mismo Señor le habló a Pablo y le dijo, no temas, tú síguele. Yo voy a abrir camino porque aquí hay mucho pueblo, nadie va a ponerte una mano encima. Y mis amados, quiero hacer una pequeña pausa aquí para ver un punto muy interesante, porque vamos a comparar lo que es la vida de Juan el Bautista con Pablo. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a entender, porque conecta con el siguiente capítulo, pero bueno. Y podemos empezar con la pregunta. Juan el Bautista fue profetizado por Isaías 43, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada la soledad a nuestro Dios. Ahí estaba Isaías profetizando de alguien que se iba a levantar y que iba a ser una voz que iba a preparar el camino al Cristo. Luego, cuando su madre queda embarazada, porque sus padres de Juan eran sacerdotes, que es Zacarías y Elizabeth, y esto viene en Lucas precisamente capítulo 1, vemos cómo es que cuando queda embarazada la mamá, se le aparece el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dice estas palabras, porque él, o sea, ese niño que tienes en el vientre, él va a ser grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre. Vemos el cumplimiento en Mateo 3, cuando está Juan el Bautista ya predicando, bueno, haciendo el bautismo del arrepentimiento precisamente, y en Mateo 3 vemos que dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y bueno, abriendo un pequeño paréntesis, estos dos versículos, tanto Isaías como el cumplimiento en Mateo 3, es uno de los argumentos que también podemos usar para derribar las doctrinas de los testigos de Jehová, de que Jehová es Dios y que Jesús es un profeta nada más. ¿Por qué? Porque en Isaías 40 está diciendo que esta voz va a preparar el camino a Jehová. Y en Mateo 3 vemos que ya está preparando el camino al Señor. O sea, ¿quién es Jehová? Que Jesús es Jehová, es Dios mismo, vamos. Pero bueno, se cierra el paréntesis. Entonces vemos, fíjense, profetizado por Isaías. Luego el ángel Gabriel dice que va a ser grande delante de Dios. Viene el cumplimiento. Luego vemos en Mateo 11:9 que Jesús lo considera como el más grande de los profetas. Dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Os digo, y más que un profeta. O sea, Juan es más que un profeta. El mismo Jesús reconociendo que él era más grande de los profetas. Fíjense el trasfondo que tenía Juan. Repito, profetizado por Isaías, anunciado por el ángel Gabriel que va a ser grande delante de Dios, anunciado por Jesús como el más grande de los profetas, y sin embargo, su ministerio no duró más de 2 años y fue decapitado. Fíjense, con ese currículum fue decapitado. Y por otro lado vemos a un Pablo que era un fariseo perseguidor y asesino de cristianos, quién sabe a cuántos mató, quién sabe a cuántos torturó, metió a la cárcel. A él el Señor le dice, no temas, síguele, síguele, síguele. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué en el caso de Juan no prosperó su ministerio? Si tenía ese currículum tan grande, era para que debió haber destacado su ministerio en todo el libro de Hechos, vamos, en los evangelios mismos, ¿no? Sin embargo, vemos cómo es que fue encarcelado, fue decapitado. O sea, qué final para un personaje del calibre que habían anunciado él, Jesús, el ángel Gabriel, Isaías. Qué final tan horrendo, tan inesperado, decapitado en una prisión. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia entre Juan y Pablo? Bueno, primeramente, acompáñenme a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y vamos a ver algunos rasgos del carácter de Juan, que esto es muy importante. Versículo, vámonos al 2 y dice, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, o sea, Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí estaba cumpliendo su ministerio al cual fue llamado. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice,
voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahí estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías 40 en Juan. Él es la voz que está clamando en el desierto, que va a introducir a Jesús como el Cristo, etcétera, etcétera. Vemos cómo es palabra de Dios, estaba cumpliendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, y debió haber impactado a mucha gente, y lo impactó precisamente, como vemos en el versículo 7. Pero vean, chequen este detalle. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. O sea, estamos viendo gente que está acercándose a él para ser bautizados. ¿Y de qué nos habla esto? De arrepentimiento. Era gente que tenía convicción de culpa y que precisamente estaban obedeciendo lo que estaba diciendo Juan. Arrepiéntanse. Él bautizaba con bautizo de arrepentimiento. Y vemos este grupo de gente acercándose a Juan, dispuestos a bautizarse, a ser bautizados. Nos habla de arrepentimiento. Pero vean cómo recibe Juan a los que se acercan. Oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? En otro pasaje paralelo dice que se dirigió así a los fariseos que allá andaban. Pero aquí le está hablando a los que se acercaron para ser bautizados, porque además ahí dentro de ese grupo había escribas, había uno que otro fariseo posiblemente, o sea, había, como lo vamos a ver más adelante, o sea, había personas pues, que eran, ya sabemos, religiosos, legalistas, y Juan, en lugar de cumplir lo que tiene que hacer, bautizarlos y todo, los ataca. Vean el carácter de Juan. Este es un defecto muy grave, y miren, así hay muchos. Típico legalista, señalador de pecados de toda la gente, viéndole los defectos a la gente todo el tiempo, así como Juan. Todavía la cosa empeora, ¿no? Bueno, dice el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Vámonos al versículo 10. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, las palabras de Juan estaban penetrando en la gente al punto de traer convicción. Y la gente dice, ¿qué haremos? Y vean lo que responde Juan. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos, ahí están los publicanos, acuérdense que eran odiados por el pueblo, porque trabajaban para Roma, o sea, eran judíos que trabajaban para Roma y eran los que cobraban impuestos y eran mal vistos, eran odiados por el pueblo. Pero aquí estaban ellos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que no está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, aparentemente, estamos viendo cómo es que Juan les está dando buenos consejos, les está diciendo lo que hay que hacer, buenas obras, pero eso está mal. Les está diciendo obras, hagan esto, en lugar de decirles, sigan al Cristo, sigan a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Obras. Ah, sí, regala esto, haz aquello, conténtate con tus salarios, obras, en lugar de decirles sigan a Cristo. Y este fue un error de Juan gravísimo, porque el mismo Juan se apartó, o sea, su chamba era presentar a Jesús como el Cristo y después seguirle. Es más, él dice ahí en el Evangelio de Juan, dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, o sea, que él es el Cristo precisamente, a él hay que seguir. Es lo que le debió haber dicho a estas personas, a él, síganlo, es más, yo voy con ustedes, ¿no? Y sin embargo, Juan no lo hizo. Y en lugar de seguir a Jesús, él empezó a hacer su propio movimiento.
Y él empezó a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque lo vemos precisamente en Mateo. Vamos al 9, para que vean qué tipo de discípulos hizo. Mateo 9:14, vean a los discípulos de Juan. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí vemos dos cosas. Número uno, ¿qué tenía que andar haciendo Juan? ¿Por qué tenía que andar haciendo discípulos? No era tiempo para ser discípulos. El otro día me comentaron eso. Pero si Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Sí, pero después de la crucifixión y la resurrección, cuando la obra fue consumada. Pero aquí todavía Jesús no iba a la cruz. Y de repente vemos a Juan haciendo discípulos. ¿Por qué andas haciendo discípulos? Tenías que estar siguiendo a Jesús. Y no nada más eso, sino que Juan, como era un legalista, como era un cuate acusador que siempre señalando pecados y señalando a la gente, así de cumplir la ley, o sea, él traía como que ese espíritu de fariseo, de cumplir la ley, y aquí lo vemos con sus discípulos. Nosotros ayunamos, ¿y por qué tus discípulos no, Jesús? Ahí están los discípulos de Juan, unos legalistas, o sea, cuadrados, ahí queriendo cumplir la ley tal cual, en lugar de seguir al Cristo. Pero eso no fue lo peor, la cosa todavía se agrava. Ahora sí vamos al capítulo 11, Mateo 11:1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan que estaba en la cárcel, ¿por qué creen que estaba en la cárcel? Creo que ya saben la historia. Porque andaba señalando a Herodes, no te es lícito andar con la mujer de tu hermano, públicamente gritándole a la gente. ¿Y saben qué? A mí me enseñaron, yo no sé si a ustedes les llegaron a enseñar, pero a mí sí llegaron a decirme que habría que ser como Juan el Bautista. Hay que ser valientes y confrontar a la gente y señalar sus pecados, aunque te metan a la cárcel. Y mis amados, no fuimos llamados a señalar pecados, fuimos llamados a predicar el evangelio. Claro, hay que tocar el pecado, precisamente, si hay que hablar del lado oscuro, el problema fundamental, pero hay que ser prudentes, hay que ser sensatos, inteligentes para predicarle las palabras con palabras sabias, o sea, no de una manera acusadora como lo hizo Juan. Y ahí está Juan señalando a Herodes, al rey, enfrente de todo mundo. ¿Qué hizo Herodes? ¿Sabes qué? Agárrame mano, al tanque. Y ahí está Juan en la cárcel. Dice el versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, y aquí está lo más grave que hizo Juan, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? O sea, Juan mandó discípulos a preguntar si él era el Cristo, cuando él mismo lo había presentado. Y además de todo, está poniendo en duda sus discípulos, bueno, él y a través de sus discípulos, está poniendo en duda la columna vertebral de la Biblia. Toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. O sea, está poniendo en duda la esencia de la Biblia, la identidad de Jesús. Entonces, esto iba a sembrar confusión. Seguro uno que otro se haber confundido, porque primero veían al Juan todo bien fervoroso, ¿no? Acá y con autoridad, y la gente venía, multitudes a bautizarse, ¿no? Por el poder de su palabra. Y ahora diciendo que si Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? A casita, Juanito. A casita. Esto es tremendo, mis amados. Es una lección tremenda. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Juan estaba haciendo una piedra de tropiezo ya. O sea, Juan se desvió. Juan no siguió lo que tenía que hacer. O sea, tenía que seguir a Cristo. Y este error de haber hecho discípulos, de poner en duda a Jesús, miren, Dios dijo, ¿sabes qué? A casita, te prefiero acá en casita, ya me eres más útil acá, no sé, pero ya se lo llevó. Y a veces, miren, Dios prefiere llevarse a la gente antes de que manchemos su nombre. Y es fuerte esto que les digo, en verdad, Señor, antes de que yo manche tu nombre, antes de que dé mal testimonio a la gente, mejor quítame la vida, así de plano. Por eso es que vemos que duró poco, porque se desvió. Entonces Dios se lo llevó a casa.
Por otro lado, ahora vemos a Pablo, que a pesar de que era un asesino de cristianos, de que era un impío de lo peor, regresamos a Hechos 18, ahora lo vemos entregado completamente a la predicación de que Jesús es el Cristo. Esa es la razón por la cual Dios dijo, te voy a abrir las puertas, nadie te va a tocar, no temas, sigue hablando, porque está predicando lo que tenía que predicar, a lo que fue llamado a predicarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Y por eso es que Dios le abrió las puertas. Regresamos al capítulo 18 de Hechos, y el versículo 11 dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí estamos viendo 1 año, 6 meses. Mis amados, el discipulado toma tiempo. Y esto lo vemos constantemente cuando llega a una ciudad, dice, y estuvo ahí 1 año, o estuvo 2 años, o no sé cuántos meses. O sea, él a donde llegaba era encontrar discípulos, entrenarlos, precisamente hacer esos discípulos, para que estos discípulos a su vez hagan otros discípulos. O sea, es reproducirse espiritualmente en otras personas. Ese es el plan de Dios. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Aquí lo estamos viendo. Es invertir tiempo. Y no es opcional, mis amados. Esto es una orden a todo cristiano, parejo. Ahora, con uno que tengas. Con uno, pero uno, necesitas hacer uno. Yo no sé cuántos discípulos tengan cada uno de ustedes, y cuánto tiempo tengan ya en la palabra, pero si ya tienen años, ya deben de tener por lo menos uno. Si no, entonces, ¿de qué se trata? No es nada más llenar nuestra cabeza de información, sino llevarlo a cabo, o sí que realizar el deseo de Dios. Entonces, estamos viendo aquí Pablo que estuvo 1 año y medio. Versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Se le valió, ¿no? O sea, no importa, ¿no? Bueno, continuamos, nos saltamos esta parte porque es el viaje de Pablo a Éfeso. Y vámonos al versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo salió, recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y vamos a entrar a un tema muy interesante, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Esto es importante, mis amados, ver de dónde venía Apolos, porque Alejandría era el centro de la intelectualidad, inclusive de la ciencia del mundo antiguo. De hecho, Alejandría era conocida por la biblioteca que tenían, era una maravilla del mundo antiguo, una biblioteca enorme, enorme, donde venían cientos, más bien miles de rollos de todas las disciplinas de la ciencia, todo el conocimiento de todas las ciencias, ahí concentrado en la biblioteca de Alejandría. Entonces, en esa ciudad era muy conocida, una por esto, porque era una maravilla del mundo antiguo, toda la ciencia, todos los avances científicos, tecnológicos de la época estaban ahí en Alejandría. La gente tenía un nivel intelectual muy alto, o sea, eran muy preparados, muy cultos, era gente con mucho conocimiento, vamos, ¿no? De ciencias y de todo esto. Entonces vemos que Apolo era así. Apolo venía de Alejandría y tenía, pues a pesar de tener mucho conocimiento, no era soberbio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver ahorita las características de Apolo. Esto es muy importante. Dice el versículo 24 en la segunda parte, natural de Alejandría. Varón elocuente, ¿ok? Número 1. Número 2, poderoso en las escrituras. Y aquí nos habla que él era cristiano. O sea, él
él conocía las escrituras y las conocía bien. Y bueno, esto habla de, imagínense, alguien con el intelecto que él tenía, la preparación que tenía, la educación que él tenía, pues él se enfocó en las escrituras, o sea, él se convirtió, porque bueno, estudiaba la palabra y predicaba la palabra, y él tenía conocimiento profundo de las escrituras. Aquí lo estamos viendo, poderoso en las escrituras, o sea, se las sabía. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Aquí estamos viendo que efectivamente, que sí, él era, pues era cristiano. Y dice, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, hablaba con pasión. Era un cuate que tenía autoridad cuando hablaba. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, que tenía el don de comunicar correctamente, daba las palabras correctas, bien acomodadas, en un lenguaje propio, eficaz, o sea, tenía muchos atributos este hombre, o sea, inclusive hasta podría ser pastor. Y inclusive, es un prototipo de muchos pastores. ¿Por qué? Porque hay algo en él que no estaba bien. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, tenía una doctrina incompleta. Vemos a este hombre que llega a Éfeso, que además Éfeso también era una ciudad bulliciosa, había muchísima gente. Y vemos a este hombre que es un intelectual con todos estos atributos, pero algo andaba mal porque dice que solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y de qué trata el bautismo de Juan? ¿O cuál es la referencia que tenemos del bautismo de Juan? Pues del arrepentimiento. Y ahora, como estuvimos viendo las características de Juan en la primera parte de este estudio, pues que él era un legalista, ¿no? Y sí, habló del arrepentimiento y todo esto, pero bueno, se desvió. Y aquí estamos viendo cómo es que él solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, Apolos, con toda su elocuencia, con todo el conocimiento de la palabra que tenía, solamente hablaba de arrepentimiento. Algo le faltaba a Apolos. Así, exactamente, así hay muchísimos líderes hoy en día que tienen conocimiento de la Escritura, que sí tienen conocimiento de teología, escatología, hermenéutica y las ramas de la teología y bueno, se saben muchos pasajes de memoria, pero no conocen el Evangelio o tienen un concepto equivocado del Evangelio. Algo les falta, es una doctrina incompleta, le faltan piezas a su teología, así como Apolos. Versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, o sea, con valentía, conoce la palabra denuedo, es valentía, o sea, valientemente, empezó a hablar en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos a Priscila y Aquila, que ya habían pasado tiempo con Pablo, acuérdense que así empezó el capítulo 18, y cuando estuvo con ellos trabajando, haciendo tiendas, no estuvo un día, 2 días, o sea, tuvo bastante tiempo Priscila y Aquila con Pablo como para haber entendido el Evangelio, haber entendido que Jesús era el Cristo, que era el centro de la Biblia. Entonces, esto es lo que le comentó esta pareja a Apolos. O sea, le expusieron precisamente lo que a él le faltaba, le expusieron más exactamente el camino de Dios, que es, pues que Jesús es el Cristo. Y vemos a continuación, dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y ven el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí vemos ya a un nuevo Apolo completo en su doctrina. Ahora sí, pero lo que destaca de este pasaje es que Apolos tuvo la humildad de escuchar y de reconocer que algo le faltaba. Pero para el calibre de Apolos, como muchos que son elocuentes, tienen talento y tienen conocimiento y todo esto, pero les dices algo, oye, es que sabes que creo que esto está mal, luego sacan el egote y eso es bien común. Yo recuerdo cuando regresé de Corea,
que lo primero que hice aquí en Valle de Bravo fue ir con los pastores, porque yo ya desfilé por todas las iglesias de Valle de Bravo, y desgraciadamente todas más de una, y con todos ellos para exponerles precisamente que había un error. O sea, que no estaba completa la doctrina, o sea, que no tenían claro el evangelio, que no tenían claro el deseo de Dios. Y ¿saben qué? Empezaba a hablarles y sentía inmediatamente así el rechazo, o sea, como iban poniendo ladrillos así invisibles delante de mí de que no, pues esa es tu visión. Y como les comenté el otro día en una reunión de pastores para hacer una alianza, a ellos, a todos ellos, quise aprovechar para tenerlos ahí. Y no con el afán de destacar o que yo soy acá, que conozco más, no, para nada, ¿no? O sea, con toda humildad les decía, miren, no es mi intención destacar ni ser acá líder de nada, pero necesitamos, si nos vamos a unir, tenemos que estar unidos en una misma visión y tiene que ser la visión de la palabra. Y me rechazaron todos, ¿sabe? Uno nada más dijo, oye, qué buen tema, y ya. Y nunca se hizo nada y ahí siguen, o sea, y ves el ego, el egote que les gana y los ciega y les cierra los oídos a escuchar la verdad. Y aquí estamos viendo precisamente con Apolos todo lo contrario. Apolos tuvo la humildad de escuchar y sentarse. Y ¿saben qué, mis amados? Por favor, yo les pido, y se los vuelvo a decir nuevamente, si ustedes oyen algo que no les cuadra, sienten que algo se está contradiciendo o que no están de acuerdo, que tengan dudas, cualquier cosa, háganmelo saber, por favor. Yo tengo temor de Dios de enseñar algo que no sea verdad, vamos, o que sea una interpretación propia. Pues como iglesia, échenme la mano. Si ustedes escuchan algo que no está claro, háganmelo saber, por favor. Entonces, bueno, vemos cómo es que Apolos terminó precisamente predicando a los judíos públicamente, valientemente, ahora sí con una seguridad, decir que Jesús era el Cristo. Con toda seguridad, porque los judíos ya ven que por eso pegaban el brinco, porque Pablo hablaba lo mismo, ¿no? Y Apolos valientemente dijo, no, es que esa es la verdad, que Jesús es el Cristo. Vamos a ver los primeros versículos del capítulo 19 porque conectan con lo anterior, con todo el estudio que hemos estado viendo. Dice el capítulo 19, el 1 en adelante, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjense estos discípulos, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Nunca lo habíamos oído. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Les pregunta Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Ya vieron hasta dónde llegó el movimiento de Juan cuando empezó a ser sus discípulos y con su doctrina de arrepentimiento nada más? Y por no haber seguido al Cristo, no completó su doctrina, porque sí, efectivamente, el Evangelio, para ser salvos, Jesús lo dijo en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son los dos requisitos para una conversión. Y los discípulos de Juan y Juan nada más tenían el arrepentimiento, o sea, estaba incompleta su doctrina. Y aquí estamos viendo hasta dónde llegó. Para el capítulo 19 ya habían pasado muchos años de la muerte de Juan. ¿Y saben qué? Que estos discípulos siguen hoy en día. Este movimiento de Juan ha llegado hasta hoy en día. Y no nada más el movimiento de Juan. Por ejemplo, cuando vemos en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No es casualidad que la gente que hayan respondido. La gente dice que eres Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías. ¿Y saben qué? Estos tres personajes, tanto Juan el Bautista, Elías y Jeremías, representan las tres corrientes en las iglesias de hoy en día. Empezando por Juan. Juan, el legalista, el apuntador, el que anda señalando a la gente, y ahí vemos pastores hoy en día señalando a las mujeres, no pueden usar aretes, no se pueden maquillar, no pueden hacer esto, ustedes jóvenes, no pueden ir a fiestas, no pueden oír música, no pueden hacer, o sea, inventando el nuevo mandamiento, no se pueden divertir. Vemos ese legalismo en muchas iglesias, cargando a la gente que tienes que cumplir la ley, tienes que ayunar y tienes que orar 3 días seguidos, y tienes que hacer esto y aquello, o sea, un legalismo cargando a la gente.
Elías, el segundo personaje, Elías se caracterizaba por todos los milagros que hizo. Es de los profetas, si no es que el profeta que más milagros hizo en el Antiguo Testamento. Y esa es la otra corriente de otras iglesias que se centran en los milagros y que hay que orar en lenguas y tírate al piso y busca tu milagro y campañas de milagros, ya he hablado mucho de eso, que no son bíblicas. Y el tercer personaje vemos a Jeremías, que él siempre procuró el bien para Judea y ahí está representado las buenas obras. O sea que muchas iglesias se enfocan en estar haciendo buenas obras y buenas obras y buenas obras. Y cuando se estudia la palabra, no, es que no hay tiempo, es que hay que llevar comida a los pobres del hospital y esto y aquello, ¿no? Esas son las tres corrientes. Entonces aquí estamos viendo a Pablo, que se topa con ellos, con estos discípulos, precisamente, que solamente conocían el bautismo de Juan. Dijo Pablo, versículo 4, 19:4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Aquí estamos viendo los dos requisitos. Y sí, efectivamente, Juan empezó a predicar que él era el Cristo, claro, esa fue su chamba. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense, cuando él presentó a Jesús y dijo estas palabras, se lo dijo a los judíos, obviamente. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando está diciendo que este es el Cordero, los judíos lo entendían por todo el trasfondo ceremonial, histórico, religioso del Antiguo Testamento, que era el sacrificio de corderos para derramar la sangre para el perdón de pecados de Israel. Entonces, cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, todos los judíos lo entendían. Y es implícito que él era el Cristo. Entonces, Juan sí presentó a Jesús como el Cristo. El problema es que ya no lo siguió y se estancó en su ministerio de ser discípulos. Otra vez, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Aquí vemos nuevamente el contenido a estos discípulos, que seguro eran judíos. Y además muestra las dos condiciones para la conversión. Acuérdense, el arrepentimiento y para los judíos, creer que Jesús es el Cristo. Y para los gentiles, que Jesús es mi justicia, que es nuestra justicia y que es nuestro abogado, que Él recibió la justicia de Dios por nuestras injusticias. Siempre menciono estos dos modelos de predicación del Evangelio desde el punto de vista mesiánico y desde el punto de vista jurídico para los gentiles. Mesiánico para los judíos, jurídico para los gentiles. Dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos aquí una conversión instantánea. Y lo que vemos también aquí es que no repitieron una oración de fe, o la oración del pecador, como se hace hoy en día. Les he comentado esto en otros estudios anteriores, que ese es un modelo americano que nos pasaron los gringos acá a Latinoamérica, de hacer la oración del pecador. Y yo te recibo, Jesús, en mi corazón. O sea, no, aquí no lo vemos. ¿Por qué? Porque el modelo de conversión es el arrepentimiento, o sea, sí es hablar con Dios, ponerte de rodillas, confesar todos los pecados de los que te acuerdes, porque eso va a despertar tu conciencia, precisamente de lo cuánto necesitas de Dios. Necesitas abandonar los pecados que estás practicando hoy en día. Y número 3 es apropiarte por fe de la justicia que recibió Jesús. Ese es el modelo de conversión y aquí lo estamos viendo con estos hombres. Ellos se arrepintieron seguramente y creyeron que Jesús era el Cristo. Y ahí lo estaban confesando. Entonces, por eso vemos la conversión instantánea, ¿no? Estaban profetizando, estaban hablando lenguas y todo esto, ¿no? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y su rey en esto, separó a los discípulos. Ahí estamos viendo otra vez el trabajo de Pablo. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, estamos viendo la labor de Pablo
cómo cumplía al pie de la letra el deseo de Dios. Predicando el Evangelio sin importar las consecuencias, haciendo discípulos, invirtiendo tiempo, dedicándose tiempo completo. No todos podemos dedicarnos, obviamente, porque tenemos trabajos, cosas que hacer, pero por lo menos un discípulo sí, mis hermanos. Por lo menos agárrate a uno, por lo menos, porque de eso vamos a recibir galardones.